Y este hecho, lo ocurrido ayer en Pedro Juan Caballero, nos remite nuevamente a una pregunta que desde hace un buen tiempo veníamos planteándonos. ¿Por qué la instalación y el fortalecimiento evidente del crimen organizado en territorio paraguayo? Para eso, para tratarlo y buscar respuestas o enfoques, ya saludamos al abogado, el doctor Jorge Rolón Luna. Muy buen día, ¿cómo le va, doctor? Buenos días a todos ustedes ahí en el canal y también a la audiencia, teleaudiencia. Bien, se fortalece el crimen organizado en Paraguay, ¿por qué? Bueno, yo creo que el crimen organizado o los grupos criminales que actúan en Paraguay y que están detrás de los numerosos negocios ilícitos que prosperan en el Paraguay, tienen, digamos, un arraigo de bastante tiempo atrás. Y prosperan en nuestro país por un par de razones, algunas vinculadas a razones esencialmente económicas, de mercado, digamos, que hay quienes quieren comprar nuestras mercaderías, los productos ilegales que ofrecemos. Ahí tenemos el mercado brasileño que se abastece de nuestra marihuana. Paraguay es el primer productor en Sudamérica. Y últimamente, y es lo que particularmente creo, el Paraguay también ha empezado a ocupar un lugar importante en el tráfico de una mercadería muy cotizada también en el mercado brasileño. Brasil es el segundo consumidor mundial de cocaína. Y a su vez, ciertas cuestiones vinculadas a la ubicación geográfica de nuestro país, a los ríos, a su flota fluvial, etcétera, colocan a nuestro país como un ámbito de salida también hacia el Atlántico y hacia mercados europeos. Y a eso, que es economía, geolocalización, le llaman los economistas, determinismo económico geográfico. O sea, los países se dedican a aquello que la geografía y su ubicación también les facilita, ¿no? A eso hay que sumar que tenemos un Estado absolutamente corroído por la corrupción. Yo no quiero hacerme, digamos, eco de la debilidad del Estado paraguayo. Acá no hay debilidad, y no hay debilidad del Estado por una sencilla razón. El narcotráfico es un gran negocio, entonces hay mucho Estado ahí. A mí no me parece lógico ni razonable pensar que, estando un negocio que produce tanta ganancia, especialmente desde que a los rubros de actividad ilícita se ha sumado la cocaína, el Estado esté ausente. Hay mucho Estado ahí. Entonces, para mí, si el Paraguay piensa que tecnificar sus fuerzas de seguridad, dotarlas de mejor equipamiento, de mejores salarios, todo eso bienvenido sea, obviamente, pero si a la par de eso no hay un proceso de depuración de la política y de las fuerzas de seguridad y del sistema de justicia. Sí, la política, cuando digo me refiero a diputados, senadores, presidentes, vicepresidentes, candidatos para el 2023, etcétera. Sí, escucho. Bueno, ¿qué implica esa definición de hay mucho Estado en el narcotráfico o en el crimen organizado? Es que eso es algo que la literatura que se ocupa de este tema ya lo ha dicho hace rato. Si tomamos específicamente el negocio del tráfico de drogas, ¿sí? Porque hay muchos negocios ilícitos, pero si tomamos específicamente este negocio y sus cuatro, digamos, etapas más importantes, el cultivo, la producción, el transporte, la distribución, el narcomenudeo o la venta callejera y el lavado de dinero, todas esas actividades de este negocio no se pueden realizar sin complicidad del Estado. No se pueden. No es lo mismo asaltar un banco y ocultar el dinero del botín que pensemos nada más en las miles de hectáreas que hay en nuestro país de marihuana. Eso no se puede ocultar. Cualquier dron que se compra inclusive en una tienda hoy permite
registros de fotos satelitales, etcétera. Luego lavado de todo este montón de dinero y creo que no hace falta que me explaye al respecto porque hemos visto los montos que movían personas conocidas sin ningún tipo de aval, sin ningún tipo de justificación, mientras ese mismo Estado a través de sus leyes le pregunta a uno de dónde sacó $500. Entonces, voy a los dos extremos de la cadena, digamos, ¿sí? Desde el cultivo y la producción a el lavado de activos. Doctor. Entonces, por ese lado viene cuando Sí. uno dice hay mucho Estado ahí. Desde décadas atrás que se habla de autoridades vinculadas de algún modo con el narcotráfico. Nos podemos remontar a los 80 o antes, hablando de Rodríguez, quien luego llegó a ser presidente de la República. En algún momento se lo mencionaba a Lino Oviedo y a tantas otras personas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que ahora se llegue a esta situación, a esta percepción de que efectivamente se está ante un narcoestado, o ya somos un narcoestado desde aquella época? Bueno, a ver, yo tampoco me siento muy cómodo con el concepto de narcoestado. Eso implica ya que el Estado se dedica a cultivar, a transportar. No sé si llegamos a eso. Ahora, yo creo que hay varias cosas. En primer lugar, si partimos de la base y nos ponemos de acuerdo en que hay mucho Estado acá, ¿sí? Antes que debilidad del Estado. En primer lugar, sí hay una participación de actores estatales muy importante, ¿sí? Porque estos negocios funcionan sobre la base de redes de macrocriminalidad y esas redes involucran actores delincuenciales, actores estatales y a la vez a actores del sector privado, que también gustosos participan de este gran negocio. Entonces, esto está asentado en Paraguay hace un buen tiempo. Creo que también hay de nuestra clase política que se alió, que miró, digamos, para otro lado, que hizo la vista gorda, que a veces o siempre recibe dinero sucio para las campañas políticas, pensó que esto iba a ser manejable, ¿sí? El problema cuando uno hace un pacto con el diablo, ¿sí? Basta leer la novela de Goethe, ¿sí? El doctor Fausto, y uno va a entender cómo esas cosas terminan complicándose en algún momento. O sea, no se puede dormir con el enemigo y con un enemigo al que vimos descomponer de una manera tremenda y degradar de manera tremenda otras sociedades, como los casos de países también latinoamericanos, que no viene ni siquiera al caso mental porque ya sabemos cuáles son, ¿no? Entonces, si uno piensa que va a estar de la mano del crimen organizado y tapando la basura y ocultando unos cuantos cadáveres de vez en cuando, se equivoca. Y hubo un error de cálculo de muchos de quienes tal vez no estén directamente involucrados, pero recibían esos dineros, o vemos, ¿no?, políticos que se postulan para altos cargos y que tienen colecciones de fotos de abrazos con personas vinculadas al tráfico de drogas, de turbios antecedentes. Si nosotros nos acostamos con esa gente, compartimos la cama con esa gente, pues se parirán monstruos. ¿Qué es lo que espera nuestra clase política en cuanto al desarrollo de los acontecimientos, haciendo lo que ha venido haciendo en las últimas décadas y hasta hoy día? Sí, porque hay movimientos internos de la ANR que, a pesar de ciertas evidencias concretas, recientes, hablo del operativo Ultranza, siguen sosteniendo a ciertos candidatos absolutamente impresentables. Doctor, hablabas de determinismo geográfico. ¿No habría también una suerte de determinismo político, una especie de postura de decir, así nomás luego son los políticos? En el imperio de la ilegalidad también, ya sea por narcotráfico, por contrabando o cualquiera de otras expresiones de ese crimen organizado, de otra manera no van a llegar luego a ser autoridades electas al menos. Y el ciudadano baja los brazos. ¿Cómo se rompe eso? Bueno, en el caso de personas como yo que se dedican a estudiar estos temas, a veces ya es mucho pedir que tengamos la solución a esto, ¿no?
yo trato de describir esto de la manera más objetiva posible, dentro de lo que se puede, con datos de la realidad, con estadísticas, comparando con lo ocurrido en otros países. Ahora, ¿cómo solucionar esto? Ya es una cosa que a mí por lo menos particularmente me sobrepasa. Cuando veo gente que intenta responder o que responde con mucha seguridad al respecto, bueno, Muy honesto de tu parte, doctor. me coge en duda, pero sí, yo creo que el diagnóstico nos tiene que llevar a la solución. Tenemos que depurar nuestra clase política. No hay de otra. A partir de ahí, porque han habido procesos diferentes en otros países que han tenido problemas con sus fuerzas de seguridad, por ejemplo, y solucionaron con profundas reformas a su policía, sus fuerzas armadas, etcétera. Pero acá no podemos pensar en depurar nuestras fuerzas de seguridad si no depuramos la política primero. Sí, a mí me ha tocado trabajar con la policía en varias ocasiones, como juez, como asesor en el Ministerio del Interior, y muchos policías quieren hacer bien su trabajo, pero están prisioneros de una clase política que los maltrata, que los denigra, que los utiliza, que los manipula. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos tener fuerzas de seguridad medianamente confiables si nuestra política no es confiable. Acá tenemos que depurar la política paraguaya. Sí. Y en ese sentido yo no creo en ningún determinismo. Creo que el ser humano es un ser histórico capaz de transformar su realidad y nosotros los paraguayos tenemos esa capacidad. Tenemos que buscarla, encontrarla y ponerla en funcionamiento. Pero para cambiar la Yo creo política... Para cambiar la política hay que cambiar las organizaciones políticas y para eso deben estar actores políticos y en general el ciudadano hoy día está más frustrado o hasta pichado y renuente a participar en política porque están las claques de siempre en las organizaciones y dice yo no me meto en política para no ensuciarme. Todo eso es absolutamente cierto. Yo no le agregaría ni una coma. Entonces, las dificultades para salir de esto son muchísimas. Entonces, cuando yo escucho, bueno, acá hay que darle más presupuesto, hay que aumentar las penas por el sicariato, es un disparate, ¿no? Yo creo que podríamos inclusive tipificar como delito para tener una visibilizarlo, permitir que nuestra policía y el Ministerio Público también actúen más focalizadamente, pero hasta ahí. Pero el problema de fondo es el connubio que existe en el Paraguay desde hace mucho tiempo entre los negocios ilegales, no solo el narcotráfico, entre los negocios ilegales y la política y el Estado. Esto puede Ese es el PAA gigantesco que tenemos, ¿sí? No, Ese es el nudo gordiano que hay que soltar, romper, desatar en algún momento. Y mientras no tomemos medidas de fondo, sí, a mí me toca estar fuera del país en este momento y hay gente que me está diciendo quédate nomás ya que no vuelva. Es así de desesperanzador esto, pero hay países que salieron de peores situaciones, entonces... Sí, si tenemos fe en el género humano, deberíamos también tener fe en nosotros como paraguayos de ver la manera de salir de esto. Pero no se sale así nada más. Y haciendo lo mismo de siempre tampoco. Sí. Y votando a lo mismo de siempre tampoco. Y desertando de la política tampoco. Desertando de la política y de la vida ciudadana tampoco. A pesar de que hoy se volvió un deporte de alto riesgo. Sí. Y esto puede empeorar. Sí, claro. Siempre. Sí. Doctor, muchas gracias por sus conceptos.